Padre bendito, te damos las gracias una vez más, Dios amado, por darnos, Dios bendito, la oportunidad en esta noche, Señor, de aprender tu palabra, de buscar de tu presencia, de conocerte. Danos, Señor, de tu gracia y permítenos, Señor, estudiar en esta noche tu maravillosa palabra. Enséñanos, Señor, que tú eres nuestro maestro, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Bien, queridos hermanos, realmente es una alegría una vez más poder estar con ustedes para compartir la maravillosa palabra de Dios. Como estuve comentando, hoy vamos a ver aquel episodio en el que el Señor Jesucristo es arrestado de una forma bien injusta, le llevan para poder juzgarle. Antes de comenzar con la lectura de este episodio, quisiera recordar algunas de las vitales enseñanzas que nosotros podemos ver a través de este estudio, ¿sí? Hemos estado viendo la palabra de Dios cronológicamente. Usted recordará que la Biblia nos ha mostrado desde el principio ciertos mensajes bien importantes para que el ser humano pueda entender el plan de Dios. Vimos nosotros que el Señor dijo desde el principio que la salvación vendría a través de un inocente, el cual moriría en lugar del pecador. Estuvimos viendo también a lo largo del estudio cómo el Mesías prometido llegó y habitó entre los humanos, entre las personas, pudieron ver su gloria, una gloria como la del Padre, dice la Biblia, y también vieron milagros, proezas que le llevaron a pensar y a recapacitar en su forma de actuar. Muchos de ellos se arrepintieron, otros de ellos no se arrepintieron y más bien se rebelaron mucho más contra el Señor. Pero hemos llegado ya a una etapa de la historia en el que el Señor va a entrar en un periodo ya de arresto y posteriormente será juzgado. Veremos todo ese detalle del juicio del Señor en los próximos estudios. Hoy día nos centraremos en ver la forma en la que Él es arrestado y qué enseñanza nosotros podemos percibir justamente de esta parte. ¿Listo? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, vamos a la lectura bíblica. Vamos a ir, por favor, a Marcos capítulo 14, versículo 32. Marcos capítulo 14, versículo 32. Dice la escritura: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasare de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Podemos notar aquí un episodio en el que el Señor Jesús se aparta a orar con sus discípulos. El Señor Jesús, en su característica como omnisciente, que quiere decir que Él conocía de antemano todas las cosas que le iban a acontecer, Él sabía que estaba ya a minutos de ser arrestado. Entonces Él empieza a orar de una forma muy emocionante, diciendo que su alma estaba triste, tan triste hasta la muerte. Y él decía a su padre, le decía: Señor, yo sé que todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Nosotros podemos ver ahí que el Señor sabía todo el sufrimiento físico que él iba a sufrir al entregarse y al ser llevado a la cruz. Esto nos revela una parte bien importante de la vida y de la esencia de Jesucristo. ¿Cuál es esta parte? Que Jesús era humano como cualquier otro. El Señor Jesucristo, en su condición de Dios, Él también era humano. La Biblia dice que Él era humano.
100% humano y 100% Dios. Jesús era consciente de lo que le iba a pasar, pero él se sometió voluntariamente a sacrificarse, a dar su vida en rescate por toda la humanidad. Hermano, esto es algo que nosotros nunca debemos olvidarnos. El Señor en ningún momento decidió alejarse o decidió echarse a un lado y no continuar el sacrificio que él tenía que hacer. Voluntariamente se ofreció como sacrificio por la expiación. Usted recordará en estudios pasados nosotros vimos cómo el Señor se entregó de una forma tan interesante a través de los corderos. Nosotros veíamos reflejado esa figura. Cada corderito que el pueblo de Israel escogía para ser sacrificado era llevado voluntariamente. Y algo bien interesante de los corderitos, a diferencia de otro animal como por ejemplo el cerdo o alguna ave, es que el cordero no hacía ningún tipo de ruido para poder impedir que sea llevado a ser sacrificado, sino más bien el cordero calladito, no hacía ningún ruido y se iba listo para ser asesinado. De la misma forma Jesús, muy silencioso, sin estar haciendo un escándalo, él se ofreció voluntariamente como un sacrificio para la expiación. ¿Qué es la expiación? La expiación nosotros hemos visto que es la limpieza de los pecados. Hace unos cuantos estudios atrás nosotros estábamos viendo acerca del día de la expiación y veíamos nosotros que ese era el único día durante todo el año en el que el ser humano podría acercarse al mismo trono, al mismo lugar donde Dios mismo moraba dentro del templo, que era el lugar santísimo. La única forma en la que se acercaban ahí a ese lugar era trayendo una ofrenda. Y esa ofrenda era la sangre derramada de un cordero. El sumo sacerdote, quien era el autorizado para poder entrar, ofrecía esa sangre como rescate, como expiación, como limpieza, tanto por sus pecados de él como por los pecados de todo el pueblo. ¿Sí? De la misma forma Jesucristo, hermano, voluntariamente, nadie lo llevó, él solito se ofreció como un sacrificio para esa expiación. Continuemos un poco con la lectura. Vamos a irnos a San Juan capítulo 18. Dice la escritura: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Luego encontramos otro episodio que nos narra también esta misma parte del arresto del Señor en Marcos 14, versículo 43, donde dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se levantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús, Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Nosotros podemos continuar analizando paso a paso cómo fue el arresto del Señor. En primer lugar, Jesús declaró ser el mismo Dios al decir yo soy. Cuando ya estaba ahí la comisión de soldados romanos para poder arrestar a Jesús, él pregunta: ¿a quién buscan ustedes? Y ellos le dicen: estamos buscando a Jesús Nazareno. Entonces él automáticamente dice: yo soy, yo soy. Esta frase, hermanos, yo soy, es el nombre de Dios que significa
el que existe por su propio poder. El que existe por su propio poder. Eso significa yo soy. Cuando Jesús declaró estas palabras, dice la Escritura, que retrocedieron toda esa comisión que venía a arrestarle y se cayeron a tierra. Mire usted San Juan 18, versículo 6. San Juan 18, versículo 6. Dice, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Esta fue una pequeña muestra del poder que Jesucristo tenía al ser 100% Dios y 100% hombre. Yo me imagino la reacción de las personas que venían a arrestar a Jesús y de repente, a través de escuchar esta palabra que Jesús dijo, yo soy, ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Nadie los empujó, sino que ellos solitos, por el poder de Dios, retrocedieron y cayeron a tierra. Me imagino el miedo que en ese momento invadió sus mentes, porque ellos no venían a charlar con Jesús, ellos no venían a ser amables con Jesús, ellos venían a arrestarle. Así que pienso que invadió un gran miedo sobre todos ellos. A pesar de todo, ellos continuaron con el propósito que tenían, que era arrestar al Mesías, al Hijo de Dios. Ahora, quisiera que vayamos a otro pasaje también en este momento, continuando la lectura, donde dice, volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno, San Juan 18:7. Evidentemente ellos estaban sorprendidos y asustados después de esa muestra de su poder. Jesús mostró que él conocía su plan perfectamente. Jesús sabía de antemano que ellos le iban a arrestar. Jesús sabía de antemano incluso quién iba a ser el traidor y cómo le iba a traicionar. Vamos a Lucas 22, verso 48, donde dice, Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y dice Lucas 22, 48, y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, Maestro, y le besó. Para el Señor no era sorpresa lo que estaba pasando. Él conoce y conocía todo lo que iba a pasarle, quién era su traidor, quién iba a ser el que le iba, de qué forma lo iba a entregar. A esto le llamamos el conocimiento total que tenía el Señor. Es un atributo que solamente Dios puede tenerlo, el conocimiento total de las cosas. Nadie más que Dios puede tener este atributo. Queridos hermanos, es importante que nosotros veamos y recordemos cuán poderoso es Dios, cuán real era el Señor Jesucristo, cómo Él era 100% Dios y 100% hombre, cómo podía Él manifestar de una forma pero tan clara que Él era el Señor. Cuando nosotros nos ponemos a analizar toda esta historia, todos estos pasos que le llevaron al Señor para ser arrestado, nosotros aprendemos varias cosas interesantes. Una de ellas es que cabalmente el Señor, en primer lugar, es omnisciente, es todo conocimiento, conoce a su totalidad todo, absolutamente todo. Segundo, que el amor de Cristo se revela al mostrar que Él voluntariamente se ofrecía como sacrificio. No fue alguien que lo obligó, no fue alguien que lo llevó para que Él se entregue, fue voluntariamente. Nadie le llevó
obligado, Él se entregó solito, porque Él quería salvar a la humanidad. Y en tercer lugar, Jesús era y es Dios mismo. No hay duda de que Él es Dios, Hijo, digno de ser adorado por toda la raza humana. Hermano, estamos creyendo en Jesucristo como Dios. Estamos creyendo en Jesucristo como el único que puede salvar nuestras vidas. Estamos creyendo en Él como nuestro Señor y Salvador. Es tiempo de que nosotros podamos, hermano, además de ser conscientes de nuestra fe, tomar decisiones de compromiso, tomar decisiones de buscarle y de tener una relación personal con Él. Cada mañana, cada día, el Señor quiere que nosotros le busquemos. El Señor quiere que nosotros busquemos de su presencia. Yo sé que son tiempos difíciles que se viven hoy en día. La humanidad entera está afligida. Es una prueba demasiado dura la que está viviendo toda la humanidad. Es verdad. Pero hermano, amigo, ¿cuál es el mensaje que Dios tiene con esta prueba? ¿Cuál es la palabra que Dios quiere dar para nosotros con esta prueba? ¿Lo estamos captando ese mensaje? Es probable que el mensaje sea personalizado. Para cada uno de nosotros Dios tiene un mensaje, porque Él conoce nuestra realidad. Pero ¿estamos captando el mensaje? ¿Estamos entendiendo lo que Dios quiere decirnos? Y además, ¿estamos dispuestos a obedecer ese mensaje o esa orden que Dios nos está dando? Hermanos míos, el tiempo está cerca. El día, la hora de la venida del Señor está mucho más cerca que antes. Yo pienso que es hora de poder tomar conciencia y poder ver nuestra propia realidad como persona y nuestra relación que hay entre nosotros y Dios. Y si hay algo que tenemos que nosotros tomar la decisión, es hora de hacerlo, es hora de tomarla. Que Dios nos ayude, que a través de estos estudios, a través de ver la omnisciencia de Jesucristo, el amor de Cristo hacia nosotros, y a través de estar seguros cómo Él se revela como único Dios y Señor de nuestras vidas, nosotros podamos tomar esa decisión. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, una vez más, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Dios amado. Ayúdanos, Dios bendito, a poder continuar aprendiendo, continuar estudiando tu palabra, a entender el mensaje que tú tienes para nosotros en este tiempo, Señor, de prueba sobre toda la humanidad. Que podamos nosotros crecer, que podamos nosotros establecer esa conexión contigo y así, Señor, Padre bendito, desarrollar aquel plan que tú tenías para nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Dios. Oramos agradecidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos ayude y que Dios nos dé esa fuerza para poder entender cada día mucho más el plan que Él tiene para nuestras vidas.